El tema de hoy es el poder del Espíritu Santo manifestado sobre la iglesia. En estos últimos tiempos, que son llamados también tiempos del fin, también llamados tiempos peligrosos por el Señor, declarados personalmente por el mismo Señor Jesucristo como los tiempos en los que la apostasía será pregonada por falsos predicadores y que se encontrarán por todo el mundo divulgando un evangelio falso, equivocado. El Espíritu Santo ha pasado a un segundo plano en estos últimos tiempos. Ya muy poco se habla del Espíritu Santo. Se han introducido doctrinas como la prosperidad, doctrinas como vivir bien, doctrinas como presentar un evangelio fácil. Tenemos la complicación y de eso nosotros como personas que creemos en el Espíritu Santo, porque lo hemos vivido, hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas y a través de ese influjo, de esa unción, de ese poder, es que nuestra vida espiritual ha sido soportada a través de todo el tiempo que llevamos como creyentes. Para este tiempo sí que tenemos el peligro, falsos predicadores que encontramos por todas partes. Esta fue la doctrina que hemos aprendido de hombres tan importantes como Pablo, como Pedro el día de Pentecostés, en nuestros tiempos como Werner Larsen, Bill Dross, Domingo Zúñiga, Eliseo Duarte, que hoy no están con nosotros, pero viven a través de sus poderosas enseñanzas en nuestros corazones, enseñanzas que generaron grandes avivamientos y que alcanzaron a miles aquí en Colombia. Es posible que un creyente sea llevado al arrepentimiento por la obra del Espíritu, lo que implica ciertos cambios en su comportamiento habitual. También es posible que ello implique hasta cierto punto y bajo ciertas circunstancias la salvación de un creyente. Pero el peligro de esta aseveración es crear un estado de conformismo peligroso. Decirle a una persona que sin el Espíritu Santo puede salvarse es llevar a la persona a tener ese estado de tranquilidad, de comodidad, hasta el punto que prácticamente con el tiempo se llegue a ignorar la necesidad del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Eso es conformismo lamentable, un conformismo supremamente peligroso, llevando al creyente a pensar que la vida cristiana termina con el bautismo. En la verdadera doctrina del pentecostalismo mundial, allí no termina la misión de un hombre de Dios. Su llamamiento incluye llevar el mensaje de salvación a todas las naciones a través de la obediencia de la Gran Comisión, para lo cual se hace absolutamente necesario la unción, la llenura o el bautismo del Espíritu Santo en su vida. Recordemos que en la Gran Comisión expuesta por Marcos, dentro de las señales que seguirían a los creyentes, irrefutablemente está la de hablar en nuevas lenguas, según San Marcos 16:17. Me detengo un poco ahí. En el texto anterior, Marcos dice, y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero resulta que el versículo siguiente, que es un versículo que hace parte de la gran comisión presentada por el apóstol Marcos, lo clarifica, lo coloca como una inducción, como algo que hace parte de la gran comisión cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen. Los que creen que la predicación del evangelio, dice el texto anterior, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere a ese evangelio, dice la Biblia, será salvo. Pero creer implica que se debe tener unas señales que deben seguir a ese acto de creer en ese evangelio. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen en el evangelio. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces hay un poder en el acto de creer, le sigue al creyente un poder que lo faculta con la autoridad de echar fuera demonios. La siguiente señal dice, hablarán en nuevas lenguas, lo que significa que está implícito haber recibido el Espíritu Santo dentro de ese acto de creer. Luego sigue algunas señales que tienen que ver con la protección del creyente. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, tomarán manos serpientes. Y hay una muy importante, muy peculiar en la predicación del evangelio que es, y pondrán las manos
sobre los enfermos y serán sanados. Alabanzas al nombre del Señor. En la comisión de los 70, por ejemplo, examinemos la comisión de los 70. Los creyentes que la cumplieron eran 70. Tenían ciertos cambios positivos en sus vidas. Por algo andaban con el Señor Jesús. Habían cambios en ellos. Recibieron la autoridad dada por el poder de la palabra del Señor cuando les dijo: prediquen la paz, echen fuera demonios y sanen los enfermos. Aspectos que se cumplieron al pie de la letra, según el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del versículo 17 al 20. Sin embargo, aunque ellos tenían esa facultad de predicar, echar fuera demonios y sanar a los enfermos, en los planes del Señor eso no era todo. Después de entregar la gran comisión a sus discípulos, antes del Señor partir al cielo, en Mateo 28, 18, 19 y 20, el Señor fue muy claro, muy cuidadoso de advertir, señalar, declarar. Eso quedó supremamente resaltado, que antes de salir a cumplir la magna encomienda de llevar el mensaje de Dios a las naciones y hacer discípulos, primero y antes de todo, debían permanecer en Jerusalén hasta ser investidos del poder del Espíritu Santo. De los 70, si es cierto, predicaron, echaron fuera demonios, sanaron enfermos, pero eso no implicaba recibir el poder del Espíritu Santo. Esa autoridad fue recibida por la autoridad misma de la palabra, pero el Señor se refería en el momento de la gran comisión, antes de partir al cielo, de un poder mucho más grande, de un poder que investiría a la iglesia, que investiría a cada predicador, cada creyente, de un poder que le permitiría sobrellevar en medio de las vicisitudes de este mundo, en medio de los tropiezos, en medio de las persecuciones, en medio de los problemas, atravesando desiertos, atravesando ríos, atravesando mares, llevar el evangelio a todo el mundo, como el Señor lo dijo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero he aquí os doy potestad de hollar serpientes y sobre escorpiones y sobre toda fuerza del mundo, y nada os hará daño. Alabanzas al nombre del Señor. Hay algo que tenemos que tener claro también en esto. Cuando estaban los discípulos juntos, el Señor les manda que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, según Hechos, capítulo 1, versículos 4 y 5. La gran importancia de la obra como la unción del Espíritu Santo en la vida del creyente está enmarcada en las palabras del Señor Jesús a Nicodemo. Y escuchen que eso es una de las razones por las cuales tenemos que predicar el Espíritu Santo en relación con la salvación. El Señor le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hacer a un lado el Espíritu Santo es supremamente peligroso, porque es la parte más importante en la transformación del creyente. El que no naciere de agua, bautismo en agua, y del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a considerar que la persona se bautiza, pero no se bautiza, no es bautizado por el Espíritu, no nace en el Espíritu. Entonces tiene una receta, una fórmula a medias. Y la fórmula completa es: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso está en San Juan, capítulo 3, versículo 5. La misión de todo predicador es inicialmente llevar al pecador al arrepentimiento, pero advertir, hay que señalarle, hay que declararle la urgente necesidad de llegar hasta recibir el Espíritu Santo en su vida, con la señal inequívoca de hablar en nuevas lenguas, como en el día de Pentecostés. Gloria al nombre del Señor.
Hay algo que tenemos que revisar, mirar un poquito sobre lo que es el Espíritu Santo y entremos realmente qué significa el Espíritu Santo es poder, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús dijo a sus discípulos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, está en Hechos, capítulo 1, versículo 18. Estaba revelando su principal característica. La principal característica del Espíritu Santo es poder. Eso es lo que el Espíritu Santo tiene, más características, pero la principal característica es poder. El Espíritu Santo es poder. Miqueas en el Antiguo Testamento dijo, mas yo estoy lleno de poder, de espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza. Miqueas 3:8. Zacarías lo complementa cuando dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. El Espíritu Santo, además de poder espiritual, otorga al discípulo vigor, energías, fuerzas físicas. Tal es el caso de Elías cuando mató en un solo día 400 profetas de Baal, allá en Primera de Reyes 18:46. O cuando Sansón obtuvo su fuerza para derribar las columnas del templo, ese templo pagano donde lo estaban exhibiendo, y matar a más enemigos que los que mató en toda su vida. Eso está en Jueces capítulo 16. Más recientemente podemos ver cuando Pedro predicó a una multitud de 3,000 personas sin más instrumentos que su propia voz. Hechos 14:39. Yo me pregunto, ¿cómo haría Pedro sin micrófonos, sin equipos, sin altoparlantes? ¿Cómo pudo predicarle a 3,000 personas aglomeradas, amontonadas alrededor del aposento alto? El Espíritu Santo puede otorgar firmeza, solemnidad, respeto, seguridad, arrojo, osadía. Nada lo detiene. Celo de Dios cuando predica contra el pecado. Miqueas dice, mas yo estoy lleno del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Israel su pecado, sin tener miedo ni temores que lo fueran a matar o a sacrificar o a apedrear. Miqueas 3:8. El Espíritu Santo trae poder para vivir santamente. ¿Puede una persona sin el Espíritu vivir santamente con las afugias, tormentos, tentaciones con que vive un creyente en este mundo? Con todas esas fuerzas del mundo de la oscuridad que lo rodean en cada paso que da, para producir valor, para fortalecer en los sufrimientos. El Espíritu Santo da poder para consolar en las pruebas. El creyente regenerado, según Juan 3:3, es sellado, Efesios 1:3. En esto me detengo un poco sobre ser sellado. Una de las razones por las cuales debemos ser llenos del Espíritu Santo está en el texto que dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es el que marca, el que va a sellar, el que va a señalar quién es el que va a ser levantado. El Señor dice respecto a ese día del levantamiento, que el escritor sagrado determina como el día de la redención, porque ese día nuestro cuerpo será redimido. Ese día seremos redimidos, rescatados de la condenación de este mundo previo al levantamiento de la iglesia. Es tan importante el Espíritu Santo cuando el Señor dijo, y cuando yo venga, os tomaré a mí mismo, como ya vamos a ver dentro de un momento. ¿Por qué es tan importante recibir al Espíritu Santo? Porque es Jesús mismo. Pero el texto que dice, con el cual fuiste sellados, eso nos implica la urgente necesidad de permanecer llenos del Espíritu Santo para ese día. Ahora, cuando la Escritura Sagrada, en la parábola que presenta el Señor de las 10 vírgenes, 5 se quedaron por fatuas, porque no cargaron su lámpara, es decir, su vida, su cuerpo, no lo cargaron de aceite. Y el aceite es tipo del Espíritu Santo. Pero 5 se fueron con el Señor porque tenían sus lámparas llenas. Entonces, no nos dejemos engañar con esas teorías, con esas nuevas composiciones doctrinales
de falsos predicadores, de predicadores mundanos, entregados a una vida fácil, a una vida de riquezas, a una vida de conformismo. Nosotros como creyentes debemos vivir como vivieron los principales cristianos de esa época, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio del tormento, en medio de las muertes, sostenidos como viento al invisible. Alabanzas al nombre del Señor. El Espíritu Santo nos da el sello. Eso está en Efesios 1:3. Lo estamos grabando, lo pueden revisar. El Espíritu Santo bautiza, 1 Corintios 12:13. El Espíritu Santo nos fortalece, Ezequiel 2:2. El Espíritu Santo nos produce el llamado, Hechos 13:2. El Espíritu Santo nos instruye, Juan 13, del 2 al 4. Nos guía, Romanos 8:14. Nos conduce por el camino de la obediencia, Hechos 8:29. Crea dependencia de Dios, Hechos 15:28. Permite la comunión con Dios, Romanos 15:28. Romanos 8:16. Segunda de Corintios 13:14. El Espíritu Santo hace una persona del Espíritu al creyente, Génesis 41:38 y Números 11:17, Números 27:18, Romanos 8:5. El Espíritu Santo guía al creyente en todas sus actividades y también da palabra, Efesios 6:17. El Espíritu Santo decide en nosotros a dónde tenemos que ir, Hechos 9:11. Así como envió a Cornelio a predicar al etíope, Hechos 2:8-39. Alabanzas al nombre del Señor. Envió a Felipe. Envió a los 3 hombres de Cornelio a buscar a Pedro, 8, 10, 19, 20. Prohibió a Pablo ir a Bitinia y le mostró ir a Macedonia cuando vio el varón macedonio, Hechos 16, 7 al 10. También abrió el corazón de Lidia para que creyera cuando Pablo llegara a predicarle el evangelio, Hechos 16, 14. Intercede por nosotros con gemidos indecibles, Hechos 8, 26 al 27. Queridos estudiantes, no es suficiente tantos textos que nos muestran la necesidad y la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando el creyente recibe el Espíritu Santo, recibe poder a favor de su propia vida personal y para el servicio a Dios. La titánica labor que tenían que desempeñar los discípulos del Señor frente a las fuerzas del mundo concertadas en contra de Dios requerían necesariamente de una acción sobrenatural venida del cielo sobre ellos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, léalo de principio a fin, si usted quiere, nos da la siguiente sucesión de hechos de poder producidos por el Espíritu Santo. Si usted lee de principio a fin el libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta que ese es el principio apostólico, son las bases apostólicas. Gracias a Dios por ese libro. Pero usted en ese libro respira por todo lado, donde lo lea, en cualquiera de los capítulos donde usted ingrese, se respira la presencia del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, la manifestación de los poderes que produce el Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en la vida particular de cada creyente. En Hechos 1:8 nos da poder para testificar, poder para hablar persuasivamente con seguridad y decisión, Hechos 4:8-9, poder para predicar la palabra con denuedo, es decir, con libertad, con atropello, con decisión, Hechos 29:30. Qué bendición tan grande. Nos da poder para declarar la deidad, eso lo encuentras en Hechos, declarar que Jesucristo es Dios, para declarar la deidad de Cristo, Hechos 9:17-20. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos que el Espíritu Santo da poder para magnificar, adorar, enaltecer a Dios, Hechos 10:44-46. Por todo lado es importante el Espíritu Santo. Ahora, si usted lee y estudia, porque como estudiante debe manejar muy bien el concepto del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque de por sí la Escritura es clara cuando dice
que debemos estar sujetos. Debemos establecer en nuestra vida el fundamento de apóstoles y profetas. Edificar no solamente nuestra vida, sino todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos desde el punto de vista como iglesia, como creyentes, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, Jesucristo mismo. Y nosotros nos ustedes que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es el fundamento apostólico, además de las cartas. Pero es que el libro de los Hechos de los Apóstoles es una serie de sucesión de hechos en los que el Espíritu Santo es el principal actor, primerísimo, el más importante actor, el principal actor de todo lo que sucedió en los primeros años, incluyendo esos primeros siglos de la vida, de la historia de la iglesia cristiana. Alabanzas al nombre del Señor. La gente del mundo no hubiera podido entender esta verdad porque no conocían al Señor. Cuando ellos fueron por todo el mundo y empezaron a diseminarse en unos, después cuando se presentó la gran persecución, unos huyeron para Samaria, otros huyeron para África, otros huyeron para Asia Menor. Ellos se diseminaron, se extendieron por todo el mundo, pero ellos iban llenos del Espíritu Santo. La gente del mundo, esa gente que los escuchó a ellos, no hubiera podido entender esta verdad porque no conocían al Señor, pero sus discípulos sí lo podían recibir, lo podían predicar, lo podían extender, porque Él estaba entre ellos y a través del nuevo Consolador estaría dentro de ellos, según San Juan 14:17. Entre tanto que Jesús estuvo en la carne, mientras Él estuvo aquí con nosotros, tenía un solo cuerpo y solo podía estar en un solo lugar a la vez. Estas limitaciones de Jesús como Dios eran producidas por un cuerpo humano. No podía estar en todas partes a la vez. Estas limitaciones no se aplicarían, no las tendría el Espíritu Santo, según Mateo 28:20. Cuando el Señor dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando Él dice, yo estaré con vosotros, está diciéndole no solamente a los 11 que estuvieron, sino también al discípulo que reemplazó o el apóstol que reemplazó a Judas, sino también se refería a todos aquellos que creerían a la predicación de los apóstoles, y estos discípulos a otros, y estos a otros. ¿Cómo se podría multiplicar el Señor para cumplir esa palabra, esa promesa? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo podría hacerlo? No podría hacerlo en forma física. Alabanzas al nombre del Señor. El Espíritu Santo tiene la facultad de producir en la vida de las personas un nuevo nacimiento, la capacidad del hombre de Dios de preparar el camino de cada creyente para el servicio a Dios y les da las palabras que ellos debían predicar en esa comisión de llevar ese mensaje a todo el mundo, según Mateo 10:19 al 20, Marcos 13:11 y Lucas 12:12. Jesús les habló del Espíritu Santo cuando estuvo aquí en la tierra. Y miren lo que les dijo, que cuando Él viniera, mostraría claramente, y cuando viniera el Espíritu Santo, se refiere el Señor, cuando Él viniera, mostraría claramente a la gente del mundo lo que es el pecado. ¿Ustedes creen que una persona sin el Espíritu Santo tiene el poder de predicar un mensaje que llegue y parta la conciencia, como lo puede hacer una palabra ungida por el poder del Espíritu Santo? Si es el Espíritu Santo el que tiene el poder de convencer al mundo de pecado, la gente se convierte no por las palabras bonitas que nosotros como predicadores presentamos. Y Pablo lo dice más claramente. Él dice, cuando fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, ni hermoseadas, con una retórica hermosísima que deleitara el oído de los oyentes. No, no se trataba de eso. Él dijo, cuando fui a vosotros, no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder. El Espíritu Santo es el poder que da autoridad y que penetra hasta lo más profundo del ser humano esa palabra predicada por el predicador. Jesús les habló del Espíritu Santo diciéndoles que cuando Él viniera, mostraría claramente a la gente del mundo lo que es el pecado. Ayer tuve la oportunidad de estar en una reunión cristiana, ayer domingo, y sentí muy fuerte la presencia del Espíritu Santo. Me alegró muchísimo porque
Hoy en día tenemos escasez del Espíritu Santo en la iglesia. El Espíritu Santo ha sido echado, sacado, hecho a un lado, ha sido ignorado. Sin embargo, la Biblia dice, como vimos en la clase pasada, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, él toca. Él no se ha ido porque esta es su iglesia, pero el ser humano tiene la facultad de sacar el Espíritu Santo, de ignorarlo. Lo ha tomado como cualquier cosa y realmente el Espíritu Santo es quien dirige la iglesia, la obra del Señor. Había una señora, tuve la oportunidad de ver una señora que estaba detrás de mí con pantalón, algo maquillada, y en medio de la predicación observé que ella empezó a llorar y lloraba y lloraba y lloraba, totalmente tomada por la presencia del Señor. Eso no lo hace una predicación simple de cualquier predicador. Eso lo hace el poder del Espíritu Santo. Llegar hasta lo más íntimo, hacerle reconocer a su espíritu humano que Dios es un Dios de perdón, de juicio, de misericordia. Alabanzas al nombre del Señor. Hay algo que tenemos que entender en esta enseñanza, y es que Jesús es el Espíritu Santo. Esa es la tercera razón por la cual es necesario que sigamos predicando el Espíritu Santo y que sigamos recibiéndolo en nuestra vida. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recapitulo. Primero, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Segundo, porque el Espíritu Santo es el que da el sello, que nos identifica, que nos señala, que nos marca, el que nos señala para partir ese día hacia el cielo, es el que nos identifica, el que nos sella. Y tercero, porque el Espíritu Santo es Jesús. El Espíritu Santo es la manifestación espiritual de un Jesús que tenía un cuerpo y no podía estar en toda parte, pero convertido a través de su glorificación en un espíritu que puede estar en todo lugar, en todo el mundo y llenando cuantos miles de creyentes hayan en el mundo. Él está simultáneamente. Yo sé que en ese momento el Espíritu Santo está conmigo, está con el hermano Rodolfo, está con cada uno de ustedes. Ustedes están sintiendo la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene límites. Es omnipresente, es omnipotente. Jesús había dicho, mucha atención a esto. Cuando estaba con sus discípulos, ellos estaban muy gozosos, muy contentos con él. Estaban enfermos, el Señor los sanaba. Tenían dudas, el Señor se las disipaba. Tenían conflictos, el Señor apaciguaba. Tenían hambre, el Señor multiplicaba los panes y de alguna manera ellos comían. Ellos atravesaron su sola presencia. Para ellos era suficiente para estar felices y gozosos. ¿Quién no estar al lado cerca del Señor? Eso fue un privilegio que solamente tuvieron esos 12 discípulos. Pero hay un momento de su ministerio que el Señor les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Eso no les gustó a los discípulos. ¿Cómo así que se va a ir? Sí, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Eso está en Juan 16:7. En donde hay una pregunta que tenemos que hacernos, que se la hicieron los discípulos, porque ellos de alguna manera le revelaron al Señor. ¿Cómo así? ¿En dónde radicaba su conveniencia o la conveniencia de que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo? En que Jesús ya no estaría limitado entre ellos, en su forma humana. Jesús no podía estar en tantos y diferentes lugares a la vez, atendiendo a sus discípulos dispersados en las funciones del reino. El uno por allá, el otro por acá, y el otro trayendo comida, los otros manejando liberaciones. Bueno, ellos estaban atendiendo el ministerio que el Señor, con el cual los estaba facultando y los llevaría a ser apóstoles. Jesús no podía estar en tantos diferentes lugares a la vez atendiendo a sus discípulos dispersados en una cosa y en otra. Lo que significaba dejar solos a sus discípulos en algunas de las circunstancias más difíciles, incluso en las situaciones más elementales de su vida. Ellos se sintieron solos. Si el Señor se va, lo primero que pensaron ellos, vamos a estar solos. Jesús ya no estaría
entre ellos, sino dentro de ellos. Cada uno tendría Jesús, un Jesús particular para cada uno de ellos. A eso se refería Jesús cuando les dijo en la gran comisión: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no se refería a su forma física, sino en la forma del Espíritu Santo. El estar dentro de ellos le permitían multiplicarse por cuanto fuera el número de sus discípulos. Hoy en día, ¿cuántos creyentes hay en el mundo esperando el levantamiento de la iglesia? Miles, 100,000, millones. Y el Señor alcanza para estar en cada corazón, en cada cuerpo, dentro de ellos. Ya no estaría entre ellos, estaría dentro de ellos. El estar dentro de ellos le permitía multiplicarse en cuanto fueran el número de sus discípulos en el mundo, sin importar tiempo, lugar. Estas mismas palabras son referidas por Marcos cuando dijo: y ellos saliendo predicaron. Eso ya al final, cuando empezaron a cumplir la gran comisión, que se muestra en Marcos, cuando Marcos dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablaré en nueva lengua, es decir, recibirán el Espíritu Santo. Si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, tomarán en las manos serpientes, pondrán las manos sobre los enfermos. Y el verso que sigue es el 20, dice: y ellos, después de recibir la gran comisión, salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Marcos 16:20. Confirmando en cada uno, el Señor estaba dentro de cada uno. Qué bendito es el Señor y por qué es tan importante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque la presencia del Señor. Recuerden lo que el texto sagrado dice. Pablo decía: porque el Señor es el Espíritu. Se está refiriendo al Señor Jesús. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, dijo: yo rogaré, él lo dijo en su momento, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Claro, es que hay diferencia de Jesús, forma humana, como consolador, y se está refiriendo a otro consolador, pero ya en forma espiritual, que pudiera estar en todas partes, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora. ¿Quién estaba morando entre ellos? Porque mora con vosotros y estará tiempo futuro en. La partícula en significa dentro. Repito, dice el texto: el cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿A quién conocían? Aquí conocían los discípulos al Señor, porque estaba con él, porque mora con vosotros, tiempo presente, y estará en. Hay diferencia en con, es decir, entre ellos, y en la expresión estará en. La expresión en significa dentro. Juan 14:16 dice: analicemos este texto. Vosotros le conocéis. Precisamente a quien ellos conocían era Jesús, porque mora con vosotros. ¿Y quién moraba con ellos en ese instante? Jesús mismo. Y estará en vosotros. La expresión en, estará en vosotros, significa dentro. Estará tiempo futuro. Está hablando de tiempo futuro, dentro de vosotros. Innegablemente el texto nos muestra a Jesús como la futura manifestación del Espíritu Santo. Ahora ya no en una forma individual o personal, ya en ese momento ya en una forma muy personal en cada creyente, no importa el lugar y el tiempo. Solo así es como se podría estar en cada lugar, en cada circunstancia y en especial dentro de cada uno de ellos. Y la expresión que continúa dice: no os dejaré huérfanos, vendré. Él habla de otro consolador. O no, lo primero que piensa es que otra figura, otro personaje, otro individuo, otro ser diferente, que nos quede claro. Pero cuando él dice: no dejaré huérfano porque hay otro consolador y lo mandaré, pero aquí dice: vendré. Está claro, Jesús es el que viene. Juan 14:18. La expresión vendré indica tiempo futuro y primera persona, es decir, quien vendría a ellos era Jesús mismo.
Hay algo que yo quiero terminar en esta clase y debemos tenerlo en cuenta, y es el Espíritu Santo es Jesús glorificado. Eso tenemos que tenerlo claro. Escuchen bien. El apóstol Juan nos narra que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Alabanzas al nombre del Señor. Jesús, ya era el último día de esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Él estuvo en medio de la fiesta, pero no se dejó ver. Él estuvo participando, pero estuvo silencioso, observando. Pero en el último y gran día de la fiesta se hizo notar para decir algo supremamente importante. Y dijo, si alguno seguramente vio la gente con sed, deambulante, angustiada, vio la gente sin sentido caminando las calles, y él lo ve con una sensación. Y él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. No dice vaya a otro, venga a mí, está diciendo Jesús, y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Y da la razón por la cual él no se lo dio en ese momento, porque Jesús aún no había sido glorificado, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso está en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. ¿A quién había que acudir para ser lleno del Espíritu Santo? A Jesús. Pues él dijo, venga a mí y beba. El Espíritu Santo no había venido porque Jesús, aún sobre ellos, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Qué tenía que ver la venida del Espíritu Santo con que Jesús fuese glorificado? Sencillamente que al ser glorificado, Jesús tomaría su forma espiritual al ascender al cielo, tal como le explica Pablo. Pablo dice, el Señor es el Espíritu Santo sencillamente es Jesús glorificado. Únicamente en la forma espiritual es como Jesús podía venir sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de los discípulos en forma individual y llenarlos del poder que siempre identificó al Señor Jesús en su misión de venir a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Únicamente en la forma espiritual es como Jesús podía venir sobre cada uno de sus discípulos en forma individual. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, hace una maravillosa revelación y nos muestra en un solo texto las diferentes formas de referirse al Espíritu Santo, utilizando los títulos del Espíritu, el Espíritu de Dios. En Romanos 8:9, voy a clarificar un poquito más. El escritor sagrado se refiere al mismo Espíritu y lo llama de diferente forma. Primero lo llama Romanos 8:9. Dice el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo. Lea en Romanos 8:9 que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo, porque no hay dos, ni tres espíritus, ni cuatro, ni siquiera dos. Y lo menciona como el Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. También lo encuentra en Filipenses 1:19. El apóstol San Pedro declara en su segunda carta, haciendo alusión a los profetas que fueron inspirados por Dios en el Antiguo Testamento, él dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. En la primera carta, el apóstol San Pedro dice que los profetas fueron inspirados, los profetas del Antiguo Testamento fueron inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En este pasaje bíblico, el apóstol Pedro dice textualmente que la profecía fue inspirada por el Espíritu Santo. Textualmente lo dice de esa manera. Y el mismo apóstol Pedro, en su primera carta, también en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10, mire lo que dice. Los profetas, textualmente de texto, primera de Pedro 1:10, dice, los profetas que profetizaron escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaría o que estaba en ellos. Eso nos indica, según Pedro, que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo.